Bien, buenas noches hermanos. Bienvenidos a esta nueva entrega de su serie que he titulado Cápsulas de Apologética. En esta oportunidad el tema que voy a abordar se titula El Purgatorio. Hermanos, debemos nosotros de conocer y estar seguros qué es lo que enseña nuestra iglesia sobre nuestra fe, para no caer en las garras de los hermanos separados que inventan cosas que la iglesia no enseña. Afuera dicen que el purgatorio pues es un atajo al cielo, que el purgatorio es para el borracho, para el ladrón, para el adúltero, y eso no es lo que la iglesia enseña. La iglesia lo que enseña es que todos somos pecadores, según lo que dice Primera de Juan 1:8. Dice Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, la iglesia reconoce que todos somos pecadores. San Pablo se sentía pecador. Entonces, nosotros, como sabemos que estamos en este cuerpo que nos jala hacia el pecado, la iglesia, reconociendo eso, nos enseña que debemos guardarnos en santidad. Pero también es consciente de que todos pecamos. Vamos a leer lo que dice Proverbios 24:16. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Entonces la iglesia, sabiendo de que todos somos pecadores, de que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, y que pues nosotros, si el justo cae 7 veces, nosotros que estamos en la lucha y Dios lo sabe, la iglesia, reconociendo eso, nos enseña que hay un fuego purificador al final de los que han guardado la santidad y de los que tienen segura su salvación. El purgatorio no es, hermanos, para aquel que vive como le da su regalada gana y vive alejado de Dios. Vamos a ver lo que decía San Pablo en Romanos 7:25. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, hermano, San Pablo se reconocía pecador. Entonces, nosotros reconociéndonos pecadores, tenemos que saber que hay dos tipos de pecado. Eso lo vamos a leer en 1 Juan capítulo 5, versículos 16 al 17. Todos pecamos, pero hay categorías de pecado. Hay dos categorías de pecado. Dice la palabra de Dios. Si alguno ve que su hermano comete pecado, un pecado que no lleve a la muerte, que pida y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no lleve a la muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Entonces, ahí está hablando de un pecado que lleva a la muerte, o pecado mortal que lleva a la condenación, y un pecado que la iglesia le llama pecado venial, pero está en la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es el pecado venial y cuál es el pecado mortal, sabiendo que hay un pecado que lleva a la condenación y hay uno que no condena, que no te lleva al infierno. Ahora vamos a ver cuál es el pecado venial y cuál es el pecado mortal. Vamos a ver, el pecado venial dice que es una transgresión leve, es una transgresión que no te condena por ser leve. ¿Y cuáles son los efectos? Los efectos del pecado venial, hermanos, son poner enferma la vida sobrenatural del alma y disponernos para pecar mortalmente. Si a nosotros se nos hace hábito cometer pequeñas faltas, que es el pecado venial, eso nos va predisponiendo a cometer pecados mortales o pecados más graves. ¿Cuál es el pecado mortal? El pecado mortal impide la entrada al cielo. ¿Cuáles son los efectos del pecado mortal? Son perder la amistad con Dios, matar la vida sobrenatural del alma. El venial la enferma. El mortal mata la vida sobrenatural del alma y condena al infierno si morimos con ese pecado. Entonces, hermanos, sabemos que somos pecadores,
sabemos de que hay dos tipos de pecado y ahora sabemos en qué consisten el pecado venial y el pecado mortal. Entonces, tenemos que saber, hermanos, también que hay un pecado únicamente un pecado que no es perdonado ni en esta vida ni en la otra. Entonces, está hablando que hay perdón en esta vida y hay perdón en la otra. En la otra no se perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a leer lo que nos dice San Mateo 12, 32. Y dice, al que diga una ofensa contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra. Entonces, lo que significa que allá no se perdona únicamente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero de eso se intuye también que hay pecados que allá son perdonados. Y les voy a leer una cita bíblica para que veamos, hermanos, que hay citas bíblicas que nosotros no la entendemos. Veamos lo que dice San Mateo 18, del 23 al 34. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados. Y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fueran vendidos como esclavos, junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado pues se arrojó a los pies del rey, suplicándole, dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, mas todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole, págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba, dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo, siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Esta es palabra del Señor. Entonces, ¿a qué se refiere esta cita bíblica? Yo le he preguntado a varios y me dicen sobre la misericordia. Sí, pero leamos lo que dice el primer versículo. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Está hablando de la misericordia, pero está diciendo aprendan algo sobre el reino de los cielos, lo que significa que va a hablar sobre el reino de los cielos. Entonces se los dejo para que lo mediten. San Mateo 18 del 23 al 34. En unas versiones dice el reino de los cielos se parece a. Entonces, lo que significa que va a hablar lo que pasa en el reino de los cielos. Entonces, para continuar, nosotros sabemos que hay pecados que se perdonan acá y otros que se perdonan allá, según San Mateo 12, 32. Pero que al cielo no entra nada manchado, dice. Eso lo dice Apocalipsis 21, 27. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 21, 27. Dice que nada manchado entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo va a ser si nosotros llevamos pecados veniales? Un pecado que no condena, porque usted, si tiene pecados mortales y no se arrepiente y no los confiesa, con ese no puede entrar al reino de los cielos. Porque según primera de Juan 5, 16, 17, hay pecados que llevan a la muerte y hay pecados que no. Entonces, si usted ha vivido en santidad, si usted se ha guardado, vamos a ver lo que dice el catecismo, para que nosotros veamos que el que se ha guardado santamente, que el que ha dado la buena batalla, pero
tiene pecados veniales. El pecado que a usted no lo condena. Veamos lo que enseña la Iglesia Católica en ese caso. Veamos lo que dice. ¿Para quién es el purgatorio? El purgatorio, hermanos, es para el santo. El purgatorio es para el que vaya para el cielo, porque no lleva pecado venial. Eso lo enseña la Iglesia, tomado de la santa palabra de Dios, que hay pecados que no llevan a la muerte. Veamos. Los que mueran en la gracia y en la amistad con Dios, dice el numeral 1030 del Catecismo, y en la amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, escuche, aunque están seguros de su eterna salvación. Son para los que seguramente van para el cielo. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. ¿Qué significa eso? Que cometieron pecados que no llevan a la muerte. Por eso están seguros de su salvación. Aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en alegría del cielo. Entonces, por eso, sin santidad nadie verá al Señor. Pero usted comete faltas leves o pecados veniales. Entonces, ¿cómo va a entrar usted a la presencia del Rey de Reyes? Va imperfectamente purificado, pero va santo. Entonces, para entrar a la presencia del Rey de Reyes, tiene que pasar por el purgatorio. Usted ya va santo, usted se ha guardado para Dios. Pero como decía San Pablo, ay de mí que no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Entonces, eso es lo que enseña la Iglesia, que el purgatorio es para el que vaya para el cielo, pero tiene que quitarse las pequeñas manchitas, las manchitas que no condenan, los pecados que no condenan. Vamos a ver lo que dice el numeral 1031. La Iglesia llama purgatorio a esa purificación final de los elegidos, que es completamente distinto del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento, dice. Entonces, se le menciona como un fuego purificador, lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 14 y 15. Si lo que ha construido resiste el fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero que tendrá que pagar se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Entonces de ahí viene la figura que es un fuego purificador. Pero ya se ha enseñado para quién, ¿verdad? Para el que está seguro de su salvación. Y no seguro solamente por creer yo estoy salvo, no. Porque ha hecho obras de misericordia y porque se ha guardado de no ofender a Dios. Por eso dice que mueren en amistad con Dios. Entonces, hermanos, lo que dicen afuera sobre el purgatorio, que es fácil para el católico entrar al reino de los cielos, mentiras. Mentiras. El católico se tiene que guardar, buscar la santidad, hermanos, y pues no pecar, hermanos. Así es que esto pues es lo que yo les tenía preparado y pues el Señor los bendiga. Un abrazo fuerte y cuídense mucho.